juegos donde podemos elegir dónde jugar, con quién estar y en qué lugar. En nuestro día a día tenemos la posibilidad de expresarnos libremente utilizando materiales, técnicas y colores diferentes. En la asamblea respetamos todas las opiniones, los turnos de palabra y valoramos todos por igual. Tenemos derecho a decir no y a que todos respeten nuestra decisión. En Carmelitas trabajamos para educar ciudadanos comprometidos con los derechos humanos. Ayudamos a explorar un mundo interior del entorno. Trabajamos y enriquecemos nuestro mundo interior mediante diferentes actividades. Oraciones, meditaciones, técnicas de relajación, para así aprender a identificar las emociones, aceptarlas y gestionarlas de la mejor manera posible. Todo esto dentro de nuestro proyecto educativo. Trabajando los valores que permiten una convivencia y compromiso con el entorno Y pensando en la educación integral de nuestros alumnos y alumnas. Hacemos del aprendizaje una aventura. Ikasle abenturan zehar Erronka! Helburu! Proiektu! Desberdinak egiten dituzte! Damos alas para descubrir el mundo, solos y acompañados. ¿Cómo? ¿Nola? Autonomía sustatzen. Desde la empatía y la cercanía. Elkarri entzuten diogu. Bakoitzaren erritmoa errespetatzen. Desarrollando el pensamiento crítico. Hazkunde pertsonala eta bestearekiko errespetua gidatzen ditu. Con los más necesitados con la operación Kilo. Kontsumo arduratsu iraunkorraren aldeko kanpainak egiten ditugu. Inculcamos el respeto a través del proyecto Kiva. Pertsona kritikoak eta gizartearekin konprometitutak sortzeko tresnak ematen ditugu. Fomentamos la tolerancia y el respeto también en las redes sociales. Eskubide berdintasuna sustatzen dugu kirolean zein gizartean. Trabajamos por un mundo más justo y libre. Acompañamos en el autoconocimiento y la responsabilidad colectiva.
tutoretzan zein beste ikasgaietan lantzen diren ekimenen bitartez, gizartean ematen diren arazoekin konprometitutako ikasleak hezten ditugu. Generamos conciencias y espíritus críticos. Somos conscientes de la necesidad que tenemos de dar algo de nosotros mismos. Por eso todos los años colaboramos con la Asociación de Donantes de Sangre de Álava. Porque en bachiller educamos a nuestros alumnos no solo en que tengan conciencia de que tienen derechos, sino también responsabilidades con los derechos de los demás. Por eso en clase hemos trabajado los derechos humanos en el mundo. Desde ciclo formativo de grado superior de educación infantil, trabajamos los derechos humanos desde la mayoría de las asignaturas. Desde el punto de vista de la didáctica, trabajando el currículum, valores, coeducación, atención a la diversidad y atención personalizada, entre otros. Desde la propia intervención, con el reconocimiento de cada persona, respetando sus características y empatizando para poder llegar a cada alumno y a cada alumna, sin distinciones y basándonos en la Convención de los Derechos del Menor y la Menor. Somos conocedores y conocedoras de la historia de la infancia, de sus derechos, de los derechos humanos y de la importancia de ser buen modelo y referente.